Desde hace unos años existe una enfermedad transmisible y hasta el momento mortal, cuya existencia nos obliga a informarnos correctamente para poder modificar las conductas que nos pueden poner en riesgo de contagio. Este video contiene la información básica para que podamos protegernos y proteger a nuestros seres queridos. Quienes trabajamos en este proyecto que forma parte de los programas de CONASIDA, queremos que sepan que en estos tiempos del SIDA es posible seguir viviendo plenamente. El SIDA es una enfermedad prevenible y por ello lo más importante es saber cómo debemos cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos. El SIDA o síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad causada por un virus llamado virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, que como su nombre indica, solo afecta a los seres humanos. Cuando este virus entra al organismo, se aloja en los linfocitos, que son las células responsables de nuestro sistema de defensa, y ahí permanecen en un estado silencioso pero multiplicándose, y paulatinamente destruyendo las defensas del organismo. Después de un tiempo, por lo general varios años, el padecimiento se hace clínicamente aparente y queda nuestro organismo indefenso ante diversas enfermedades que llamamos oportunistas, porque solo aparecen en estados de inmunidad deficiente. Son varias las teorías sobre el origen del VIH. Sin embargo, la más acertada es la que plantea que proviene del mono verde del África. Se cree que pasó al hombre hace más de 100 años y se adaptó a él hasta poder afectarlo. La velocidad con que se expandió la enfermedad se debe, entre otras cosas, al adelanto de los medios de transporte, que facilitan la posibilidad de estar en lugares lejanos en pocas horas. Antes que mencionemos cuáles son las vías de transmisión y las medidas de prevención, quiero decirles que un virus es uno de los agentes infecciosos más pequeños que se conocen. La única forma que puede sobrevivir es alojándose dentro de una célula viva, donde sí se puede multiplicar. Fuera de una célula vive muy pocas horas. No tiene sistema de locomoción, lo que significa que no puede trasladarse por sí solo de un organismo a otro. Por estas características, el VIH no se puede transmitir fácilmente, ya que para que pueda pasar de una persona infectada a una persona sana, se requieren condiciones especiales. Si bien el virus de la inmunodeficiencia humana se encuentra en varios líquidos corporales, no en todos se hallan condiciones adecuadas para contagiar. Los únicos líquidos del cuerpo que pueden transmitir el virus son la sangre, el líquido preeyaculatorio, el semen, los fluidos vaginales y la leche materna. Por lo tanto, las vías de contagio son 3: sanguínea, perinatal y sexual. Para que ocurra la transmisión sanguínea, es necesario estar en contacto con sangre contaminada o con sus derivados. Por ejemplo, durante una transfusión, al utilizar agujas, jeringas u objetos punzocortantes que hayan estado en contacto con sangre contaminada, o en el caso de trasplantes de órganos que pudieran tener el VIH. En 1986 se aprobó una norma que obliga a efectuar pruebas de control a toda la sangre que se utilice para realizar transfusiones. Nosotros podemos identificar que se ha realizado este control si el paquete sanguíneo tiene una calcomanía verde fosforescente. Para prevenir la transmisión sanguínea es importante utilizar jeringas o agujas que estén debidamente esterilizadas. También debemos esterilizar correctamente cualquier objeto personal o punzocortante que pueda haber estado en contacto con sangre. Y nunca hacer pactos de sangre. En una relación sexual, los fluidos infectantes son el líquido preeyaculatorio, el semen y las secreciones vaginales, además de la posible presencia de sangre, tanto menstrual como de pequeñas heridas. No importa si es una relación sexual entre hombres, o sea, homosexual, o entre una mujer y un hombre, es decir, heterosexual. Si hay penetración e intercambio de fluidos y una de las personas está infectada, este intercambio implica un riesgo. Por eso, ya no hablamos de grupos de riesgos, sino de prácticas de riesgo.
Debido a que en nuestro país la transmisión por vía sexual es la más frecuente, es fundamental estar bien informado sobre sexualidad y conocer las prácticas que conllevan al riesgo de contagio, así como las formas de evitarlo. Si una mujer infectada se embaraza, su bebé puede contagiarse durante la gestación, al momento del parto o durante la lactancia. Por esto, se recomienda que aquellas parejas que desean tener un hijo y tengan dudas sobre si están o no infectadas, consulten a su médico sobre la conveniencia de realizarse una prueba del VIH antes de embarazarse. El SIDA, como otras enfermedades epidémicas, ha causado una serie de rumores e informaciones falsas que confunden y desorientan. Por esto es necesario aclarar que no se transmite por contacto casual, como esto: compartir alimentos, saludar de mano, compartir instalaciones sanitarias o albercas, compartir utensilios de cocina, compartir sitios de trabajo o de estudio, compartir transporte, abrazarse. Tampoco se transmite por donar sangre, por picaduras de insecto o por besos. Si recordamos que la vía de transmisión sexual es la más frecuente, es importante decidir cómo cuidarnos. Puede que decidamos no tener relaciones sexuales, o sea, abstinencia sexual, o que tengamos una sola pareja y esta a su vez solo nos tenga a nosotros. Esto se llama fidelidad mutua, pero ojo, que ninguno de los dos esté infectado. O bien, que aprendamos el uso correcto del condón, lo que significa seguir estos pasos. Solo deberán utilizarse condones de látex. Lo primero en que debemos fijarnos es que tenga una burbuja de aire para asegurarnos de que el condón está en buenas condiciones. Después, hay que revisar la fecha de caducidad, que puede estar impresa de dos maneras. Si dice MFD, que quiere decir fecha de fabricación, es aconsejable usarlo antes de 5 años después de la fecha indicada. Si dice EXP, o sea, fecha de caducidad, puedes usarlo antes de esa fecha. Para abrir el condón hay que hacerlo con la yema de los dedos, por los piquitos o por una esquina, con cuidado de no rasgarlo con las uñas o anillos. Después de extraer el condón del empaque, debemos fijarnos para qué lado se desenrolla y colocarle, si queremos, una gota de lubricante soluble al agua. Para evitar que el condón se rompa, nunca debemos utilizar lubricantes a base de aceites, como el aceite para los niños o las cremas cosméticas. Con la yema de los dedos, tomamos el condón de la punta para que no quede aire en su interior y lo colocamos en el pene en estado de erección, sin soltarlo, y lo desenrollamos hasta la base. Podemos colocar un poco de lubricante para que no se rompa el condón. Después de eyacular, debemos sujetar el condón desde la base y retirarlo mientras el pene aún está erecto. De esta manera, evitamos que el condón quede adentro y se derrame el semen. Al quitar el condón del pene, debemos tener mucho cuidado de no derramar el líquido y anudarlo, para después tirarlo a la basura. No olvidemos colocarnos el condón antes de cualquier penetración. Como el condón es de látex, es importante tenerlo en un lugar fresco, seco y con poca luz. De esta manera evitaremos que se deteriore. ¿Qué tal? Mejor nos protegemos, ¿no? Córtale, córtale. Gracias. No es lo mismo ser portador del virus que tener SIDA. Ser portador del virus quiere decir que el virus ha entrado a nuestro organismo, pero no tenemos ninguna evidencia de enfermedad.
y pues nos sentimos sanos. Incluso en un periodo de ventana que va de 6 a 8 semanas, no hay prueba de laboratorio que pueda detectar la infección. A este periodo se le conoce como periodo de ventana. Sin embargo, a pocas horas de infectarnos, ya podemos contagiar a otros. Si después del periodo de ventana nos realizamos una prueba de sangre, esta mostrará la presencia de anticuerpos contra el VIH, lo que significa que hemos estado expuestos al virus y se encuentra ya en nuestro organismo. Para evitar cualquier error, es importante que la prueba de laboratorio se repita y además hacernos una prueba confirmatoria llamada Western Blot. Si el resultado también es positivo, entonces somos portadores asintomáticos o cero positivos. La pregunta es si lo hacemos de noche o de día. ¿Ok de día? ¿Positivo o afirmativo? Afirmativo. Afirmativo, dale. Gracias. Gracias. En esta etapa, el virus se encuentra dentro de las células, pero no existen manifestaciones y pues se goza de una aparente buena salud. Con estas condiciones de cero positivo asintomático o portador del virus, podemos vivir muchos años. Depende en gran medida de nuestros hábitos, cuidados y ritmo de vida. Pasado el tiempo, es posible que bajen las defensas del organismo y se presenten algunas manifestaciones como pérdida de peso, una pérdida de peso del 10 al 15% del peso total, fiebres, diarreas y debilidad, y todo sin causa aparente. Esto se llama síndrome de desgaste o desgaste físico. Podemos hablar de SIDA cuando además de estas manifestaciones se presentan otras, tales como infecciones oportunistas, recurrentes y de difícil tratamiento, que pues se pueden presentar en la boca, en la piel, en las vías respiratorias, vías digestivas o en los ojos. Síndromes neurológicos que pueden ser físicos o de conducta. Distintos tipos de cánceres, como sarcoma de Kaposi, que afecta principalmente la piel y mucosas. O el linfoma, que es un cáncer que afecta el tejido linfático. Con esta información pretendemos dejar en claro la magnitud real del problema y destacar la importancia del compromiso comunitario, puesto que así como es responsabilidad de las autoridades sanitarias el control sanguíneo, es responsabilidad de nosotros nuestra sexualidad y nos corresponde a todos evitar el contagio. Finalmente, hay cosas que nunca debemos olvidar. El SIDA es una enfermedad incurable causada por el virus de la inmunodeficiencia humana. Se puede transmitir únicamente por 3 vías: sanguínea, sexual y perinatal, por lo que para prevenir el contagio solo se requiere evitar el contacto con aquellos fluidos potencialmente infectantes. Hoy en día debemos de cambiar aquellas conductas que pueden ponernos en riesgo, pero no por temor a la muerte, sino por amor a la vida. Porque aún en la era del SIDA es posible seguir amando, seguir creciendo. En síntesis, es posible seguir viviendo. La magnitud de la pandemia hace muy probable que en un futuro cercano todos nos veamos personalmente afectados por ella. Nosotros mismos, algún familiar, un compañero de trabajo o amigo puede tener SIDA o encontrarse infectado por el VIH. Es por esto que toda persona que vive con el VIH o tiene SIDA requiere de apoyo y comprensión a fin de hacer frente a su enfermedad. De todos nosotros depende que esto sea una realidad y no solo palabras.